Buenos días, Caro. Buenos días, doctor. Buenos días. Buen día, doctor. Buen día. Excelente. Doctor, tengo una duda de la clase de ayer, ¿De cuál? de la clase de macrovasculares y complicaciones macrovasculares de la diabetes. Ah, muy bien. ¿Cuál es su duda? Es que en el video el doctor René dice que uno de los factores de riesgo para tener para tener las complicaciones macrovasculares era tener el antecedente, ya sea materno o paterno, de un infarto agudo al miocardio. Pero el doctor en la clase dijo que era menos de 55 en mujeres y menos de 65 en hombres, frecuente en los años, o sea, para que sea considerado un factor de riesgo. Ahora en el video lo dice al revés, o sea, dice que en los hombres es menos de 65 y en las mujeres es menos de 55, o sea, no sé cómo tomarlo. Si los hombres tienen más, o sea, tiene sentido porque ya lo busqué ayer y busqué que pues los hombres tienen más cardioprotección, pero en el video viene al revés, entonces no sé cómo lo debería de tomar. No, como se los dijo en la clase el doctor. Lo tomo así como me lo dijo en la clase, aunque venga en el video al revés. Pues sí, pero pues sí, porque sí es cierto lo que usted dice, ¿verdad? Las mujeres de alguna manera van a tener más cardioprotección, ¿verdad? Es lo que usted dice. O al revés. Sí, no, sí, que las mujeres van a tener más cardioprotección. Así es. Esa fue la clase de ayer, ¿verdad? Sí, esa era, doctor, gracias. Sí. ¿Usted las está también llevando, Caro? ¿Cómo? ¿Usted las está llevando también las clases? No entiendo. Que Se si las, trabó. que si las está viendo las clases, Sí, estoy viendo las clases todos los días. La verdad, antier no me pude meter porque pues el internet se me fue, pero pues sí, me meto todos los días aquí, pues veo también las clases de plataforma y pues todo lo que puedo aprender. Qué bueno, qué bueno. Muy bien. Doctor, ¿me hablaba? ¿Mandé? ¿Me hablaba, doctor? No. Ok. Decía que muy bien. Ok. Pues esta clase es muy interesante, ¿verdad? La clase de complicaciones agudas. Tarde que temprano les va a tocar ver a alguien con este problema. Doctor, como voy a compartir la pantalla, voy a tener que salirme un poquito de la aplicación para poder que se refleje. ¿Sí? ¿Está bien? Ok.
Vamos a esperar a que den las 8 para iniciar la clase. Caro está ahí. Sí, doctor, aquí estoy. Lo que pasa es que me salí no sé por qué.
¿De Zoom? Sí. Bueno, ya me volví a meter, está todo, veo a todos. Ok, sí, es que dejé de compartir pantalla para poder meterme en la aplicación, pero Ah, déjame volver a compartir. muy bien, gracias. Ok, de nada. Pues yo creo que vamos a empezar la clase, son las 8. Muy buenos días a todos. La clase de hoy va a ser ejemplificar lo que ustedes debieron de haber visto en el video. Vamos a hablar sobre complicaciones agudas de la diabetes mellitus. Es una clase bastante importante porque seguramente ustedes en su trayecto profesional que tengan, de alguna manera, van a ver alguna de estas complicaciones. Además de que son complicaciones que pueden ser prevenibles. Si ustedes a su paciente diabético lo educan de tal manera de que puedan detectar este tipo de complicaciones, pues se va a prevenir que se presente. Vamos a pasar la primera, por favor. Con este caso clínico vamos a ejemplificar el tema de cetoacidosis diabética. Es un paciente masculino de 17 años de edad que acude a emergencias por presentar dificultad para respirar, náuseas, vómito y dolor abdominal. Refiere además haber tenido los días previos dolor de garganta y la sensación de tener fiebre. Estuvo en una fiesta donde bebió 6 cervezas. Sus antecedentes heredofamiliares no son relevantes, sus antecedentes personales patológicos. Él tiene diabetes mellitus tipo 1 de 2 años de evolución, tratado con insulina glargina, 36 unidades por la noche, e insulina Lispro, 8 unidades previo a cada comida. Alergias a la penicilina con urticaria y tiene un antecedente de una fractura de húmero por caída en la infancia. Con esto que estamos viendo aquí, pues ya empezamos nosotros
a sospechar de qué se trata el problema, ¿verdad? Que tiene el paciente. Si vemos que se trata de un paciente joven que es diabético y es diabético tipo 1 y que empieza súbitamente a presentar datos de dificultad respiratoria, acompañado de náuseas, vómitos, dolor abdominal, pues eso nos debe de hacer pensar en que está sucediendo algo agudo con el paciente. Y si vemos también que además el paciente ha tenido algunos datos de una probable infección de vías respiratorias elevadas, como es el dolor de garganta y la fiebre, pues todavía nos hace pensar más en la posibilidad de que el paciente se esté descompensando de algún grado en el que esté empezando a tener formación de cuerpos cetónicos. Como ustedes vieron en el video, la cetoacidosis pues es una enfermedad aguda que ocurre por una deficiencia de insulina y un exceso de hormonas contrarreguladoras, que estas van a hacer que los ácidos grasos libres aumenten y que se cree un metabolismo graso y por beta oxidación de los ácidos grasos libres, pues se forman los cuerpos cetónicos. La siguiente, por favor. En esta otra transparencia vemos que el interrogatorio por aparatos y sistemas, lo único rescatable es que tiene un síndrome poliúrico, odinofagia, debilidad, astenia y adinamia de 2 días de evolución. Niega disuria. Es un paciente de 81 kilos, talla 1,77, lo que da un índice de masa corporal posiblemente en rango normal, ligeramente elevado, no viene ahí el índice de masa corporal, temperatura 38, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 24, mucosas orales secas, 2 cruces, faringe hiperémica con exudados, tórax sin datos patológicos, abdomen, dolor generalizado a la palpación media, en forma difusa y miembros inferiores con una sensación a la vibración disminuida. En esta transparencia, pues estamos viendo ya algunos otros datos. Aquí no viene consignado la presión arterial, que es algo que está deliberadamente omitido, porque la presión arterial en un paciente que nos llega con estas características, con datos de deshidratación, pues deberíamos nosotros de tener una presión arterial, por supuesto, y tratar de ver si tiene o no tiene una hipotensión postural en caso de que la presión arterial estuviera normal. Aquí ya también nos está descubriendo que este paciente pues trae temperatura, trae una frecuencia cardíaca elevada y también trae la presencia de una infección en la faringe por la presencia de exudados. El dato en una persona que tiene cetoacidosis, el dato de que tenga fiebre, eso es un igual a infección. O sea, generalmente los pacientes con cetoacidosis que no tienen infección generalmente cursan con hipotermia. Entonces, ustedes están viendo un paciente que les llega con un cuadro de cetoacidosis y tiene fiebre, definitivamente debemos de pensar que el paciente tiene una infección, ¿verdad? Y en consecuencia, este paciente pues tiene, aparte de la fiebre, tiene taquicardia y tiene también, el paciente tenía dolor abdominal, aquí el dolor es generalizado, como que faltó un poquito más de la exploración física del abdomen. Siempre que tengamos nosotros un paciente que tiene cetoacidosis y tiene dolor abdominal, tenemos que hacer una exploración muy cuidadosa para descartar un problema agudo, aunque sí es común que veamos el dolor
abdominal en los pacientes que tienen cetoacidosis, ¿verdad? La etiología del por qué tienen el dolor abdominal, pues está muy debatida, existen hipótesis, se piensa que pudiera ser problemas de isquemia en el aparato digestivo, o que pudieran ser trastornos hidroelectrolíticos que causan un hilio y que causan dolor. El dolor puede ser muy intenso y puede ser leve. En este paciente aparentemente era de moderada intensidad. Y además el paciente tiene datos de posiblemente una neuropatía periférica, porque tiene disminución de la sensación en la vibración. Eso lo hacemos con el diapasón, que es algo que también tenemos que hacer. No nos reportan el dato de los reflejos, que también deberíamos de haberlo hecho. La siguiente. Entonces ya con esto, pues ya casi digo, prácticamente les dije el diagnóstico. Vamos a pasar a la siguiente. Lo más probable es que sea una cetoacidosis, como dijimos, pero habrá que pensar en un paciente en que solo tenga un descontrol agudo de la diabetes, un estado hiperosmolar, apendicitis, faringoamigdalitis, cetoacidosis alcohólica y neuropatía diabética. De esto, pues fácilmente pudiéramos ir descartando posibilidades y quedarnos con el diagnóstico que la paciente tiene, que es una cetoacidosis diabética. Sin embargo, tendríamos con estudios que confirmar que efectivamente estamos hablando de una cetoacidosis diabética. La siguiente. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que este paciente tiene para pensar que desarrolló una cetoacidosis diabética? ¿Quién me puede decir de los alumnos que están presentes? Yo, doctor. A ver. Al tratarse de un paciente con diabetes mellitus 1, tiene como factor de riesgo el haber ingerido bebidas alcohólicas. Ese es un factor, perfecto. Las infecciones. ¿Dónde? La infección. La infección, muy bien. Y el factor de riesgo mayor, ¿verdad? Es que se trata de un paciente diabético tipo 1, ¿verdad? Que estamos ya viéndolo. Ese ya es un factor importante para hacernos pensar que pudiera tener esto. ¿Qué otros factores de riesgo conocen ustedes? Nos olvidamos un poquito del caso, y qué factores así en general pudieran ustedes decirme que hay. Una pancreatitis, un infarto agudo al miocardio. Correcto, muy bien. ¿Qué más? Pues trombosis. Muy bien. El consumo de grasas. O sea, una comida copiosa, pues eso puede ser un factor para que el paciente presente una pancreatitis, pero no necesariamente una cetoacidosis. Altos niveles de estrés. Antes una. ¿Dónde? Altos niveles de estrés. En diabéticos Haber tipo tenido 1, previamente un evento de cetoacidosis. en diabéticos tipo 1 la obstrucción de la microbomba infusora puede causar una cetoacidosis porque no se dan cuenta. Trastornos de la bomba infusora es un factor también de riesgo. ¿Alguna hepatopatía? El desapego al tratamiento o por debut de la enfermedad. Omisión del tratamiento es otro factor de riesgo, ¿verdad? Y últimamente se ha visto que hay otro factor de riesgo, que es el uso de los inhibidores del CGLT2 en los pacientes diabéticos tipo 2. Eso es algo también que se ha visto, que estos pacientes pueden presentar cetoacidosis, y cuando la tienen una cetoacidosis que le llamamos euglucémica. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes van a tener cetoacidosis con presencia de glucosa menores de 200. Pero muy bien,
¿Y este paciente cuáles tiene? De todos los que me dijeron. Bueno, ya lo dijeron, ¿verdad? La ingestión de alcohol, la infección, el ser diabético tipo 1. La siguiente, por favor, Caro. Muy bien, pues eso es lo que tenemos aquí también. Y la siguiente. Otro factor que no comentaron ustedes, que no dijeron, es el ejercicio. De hecho, el ejercicio es muy útil en los pacientes que tienen diabetes, ¿verdad? O sea, les pedimos que hagan ejercicio. Sin embargo, les advertimos a los pacientes que si la glucosa está por arriba de 250, se abstengan de hacer ejercicio, porque eso puede ser un factor que puede predisponer a tener una cetoacidosis. ¿Qué exámenes le solicitarían a este paciente? Gasometría. Una gasometría. Quizás la primera gasometría que le hagan a un paciente sea arterial, ¿verdad? Posteriormente, no hay necesidad de hacer gasometrías arteriales, las haríamos venosas para checar los niveles de pH y de bicarbonato. ¿Qué otro estudio? Reacción de nitroprusiato. Para checar los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Para checar los cuerpos cetónicos en sangre y en orina. Muy bien, ¿qué más? Una química sanguínea. Una química sanguínea. ¿Para qué le serviría la química, doctora? Ay. Perdón, no podía prender mi micrófono. Pues primero nos sirve para medir ciertos factores. El principal es la glucosa, porque tenemos que ver en qué, o sea, en qué niveles está. También podemos medir creatinina, urea, y esto nos va pues también a ayudar a medir los cuerpos cetónicos. Más que todo checar su función. En la química sanguínea no vienen cuerpos cetónicos, no va. Sí, perdón, me equivoqué. Sí, lo que sí hay que medirle, ¿qué son? ¿Cetonas en orina? ¿Qué es lo que se pierde en un paciente que tiene cetoacidosis? Aparte ¿Bicarbonato? Electrolitos. Hay que medir Potasio. electrolitos, ¿verdad? Hay una pérdida importante de electrolitos y tenemos que medirlos. ¿Qué otra cosa? Doctor, ¿también se podrá solicitar lipasa y amilasa para confirmar o descartar pancreatitis? Una amilasa, exactamente. Muy bien, amilasa y lipasa. La amilasa puede estar elevada sin que el paciente tenga pancreatitis en una cetoacidosis, ¿verdad? Ya cuando se sospecha que pudiera tener una pancreatitis es cuando solicitamos la lipasa, ¿verdad? ¿Qué otros estudios faltan? ¿Qué estudios de rutina le piden a todos los pacientes que ven? Una biometría Biometría hemática. Biometría hemática. ¿Cómo esperaría encontrar la biometría hemática en un paciente con cetoacidosis? Leucocitosis, doctor. Leucocitosis. Pueden tener leucocitosis, exactamente. Pueden tener neutrofilia, ¿verdad? ¿Cómo estaría la hemoglobina? La hemoglobina y el hematocrito serían elevados. Estarían elevados, ¿verdad? Por la hemoconcentración. Al igual que la urea y el nitrógeno de la urea pueden estar un poquito elevados. La creatinina normal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa le pediría? Pues se tienen que ir ustedes ya orientando hacia el factor que produjo o que predispuso la cetoacidosis, como sería la infección de vías superiores, ¿verdad? Habría que hacerle un cultivo de exudado faríngeo. Algunas veces hacemos hemocultivos. Una placa de tórax está también indicada en un paciente que nos llega con cetoacidosis, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué nos dice la siguiente transparencia. Bueno, pues casi todo se dijo, ¿verdad? Se faltó mencionar el ego, pero el ego lo habían mencionado ustedes, porque me decían que había que medir los cuerpos cetónicos en orina. Sin embargo, es muy importante también porque las causas de infección
más frecuentes en un paciente diabético son las infecciones de vías respiratorias y las infecciones de vías urinarias. Entonces, el ego no debe de faltar en estos pacientes, ¿verdad? Muy bien, la siguiente. Aquí están los resultados. ¿Quién quiere analizarlos? Yo, doctor, bueno, pues tenemos una glucosa que pues, se encuentra bastante elevada en 315, una creatinina sérica, pues, creo que igual está un poquito aumentada. Ujú. El sodio está por debajo un poquito, pero pues sabemos por la pérdida de electrolitos, el cloro y el potasio. Tenemos 3 cruces positivas para cetonas en orina y también para glucosuria. Tenemos un pH bajo de 7.1 y también tenemos pérdida de bicarbonato. La hemoglobina se encuentra un poquito elevada, o no sé si está un poquito elevada. Y también hay hay aumento de los glóbulos blancos, neutrofilia. Estamos también un poquito elevados. Y la amilasa sérica está normal, por lo que pues, no nos puede orientar tanto a pancreatitis o alguna alteración del páncreas. ¿Cuáles de estos valores que vienen aquí consideras tú que sean relevantes para el diagnóstico de cetoacidosis? O sea, que cumplan criterios. Creo que Al hablar de la glucosa, ¿cuál sería el criterio para... arriba de 250. ¿Cómo debería estar la glucosa en la mayor parte de los pacientes? Sobre 250 ya se considera que puede ser una cetoacidosis. Muy bien, entonces sí tiene ese criterio. ¿Qué otro criterio cumple el paciente? La El cetona. pH. ¿La Un qué? pH menor a 7.3. Menor a 7.3, muy bien. La presencia de cetonas en la orina. La presencia de cetonas es otro criterio, muy bien. Bicarbonato por debajo de 10. Bicarbonato. ¿Por abajo de cuánto? De 15. 15. Sí, bueno, aquí De 10, ¿no? abajo de 15, abajo de 15. Sin embargo, ahí pudiéramos estar equivocándonos, ¿verdad? Porque abajo de 15 ya nos indica una cetoacidosis ya moderadamente severa, ¿verdad? Y entre 15 y 18 una leve. Entonces yo creo que la respuesta correcta sería abajo de 18, ¿verdad? Bicarbonato abajo de 18. Muy bien. Entonces ya con esto ustedes confirman el diagnóstico de qué cosas. Faringoamigdalitis y cetoacidosis diabética. Faringoamigdalitis y cetoacidosis diabética. Muy bien. Muy bien, adelante. La siguiente. Muy bien, siguiente. ¿Cuál sería la conducta a seguir en estos pacientes? O sea, un paciente que tiene cetoacidosis tiene varios problemas, ¿verdad? Primero, el volumen del paciente está depletado, ¿verdad? En segundo, el paciente tiene hiperglicemia. Y en tercero, tiene cetoacidosis, ¿verdad? Entonces vamos a tener que corregir todo al mismo tiempo. Vamos a corregir la depresión de volumen con líquidos, vamos a corregir la hiperglicemia con insulina y vamos a reponer también, junto con líquidos, vamos a reponer electrolitos, ¿verdad? Y la acidosis, pues esa se va a corregir prácticamente sola, ¿verdad? Con la infusión de líquidos y la infusión de insulina, eso va a ir corrigiendo la acidosis, o sea, el dar bicarbonato, pues hay que ponerlo con interrogación, ¿verdad? Porque sí puede ser un arma de dos filos, ¿verdad? Si ustedes corrigen súbitamente la acidosis metabólica con bicarbonato, pueden crear una acidosis paradójica del cefalorraquídeo, pueden crear una hipoxia celular, una alcalosis metabólica tardía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Hay gente que
que recomienda usar el bicarbonato solamente cuando el pH esté por abajo de 7.1 y usarlo en cantidades homeopáticas, ¿verdad? Utilizar 40 miliequivalentes, si está abajo de 7, utilizar 80 miliequivalentes de bicarbonato, pero como dosis total. Yo les digo a mis alumnos que en los últimos casos que me ha tocado tratar cetoacidosis, no he utilizado bicarbonato y el paciente ha respondido. Mientras ustedes manejen muy bien la infusión de líquidos, mientras manejen muy bien la infusión de insulina, la reposición de electrolitos, el paciente debe ir mejorando de su cetoacidosis o de la acidosis. ¿Ustedes recomendarían para ver si el paciente va mejorando a estar haciendo cuerpos cetónicos seriados? Vi una alumna que movió la cabeza negativamente. ¿Por qué no? Pues en el libro mencionaba que podía haber pues de que estuvieran falsamente elevados o falsamente disminuidos, porque pues a fin de cuentas se están midiendo, bueno, cuando se miden seguido, suelen usarse tirillas, entonces no es algo tan objetivo. Bueno, lo que pasa es que lo que mide el laboratorio, lo que medimos nosotros es el ácido acetoacético y la acetona. En el transcurso de la evolución de un paciente cuando va mejorando, lo que va bajando es el ácido beta hidroxibutírico, pero la acetona y el ácido acetoacético pueden incrementar, ¿verdad? Esos son los cuerpos cetónicos que no son muy ácidos. Entonces, falsamente podemos ver que los cuerpos cetónicos se pueden hacer todavía más positivos y nos pueden confundir, ¿verdad? O sea, los cuerpos cetónicos nos van a servir solamente para el diagnóstico. Para ver si el paciente está respondiendo o no, lo que vamos a medir es el bicarbonato y los electrolitos cada 2 horas, ¿verdad? Y la glucosa cada hora a través del Destrostix. Muy bien, la siguiente. Bueno, pues aquí lo estuvimos comentando, ¿verdad? Vamos a hidratar al paciente. Generalmente en un adulto vamos a pasar 1 litro de solución salina a chorro, ¿verdad? Que generalmente pasa en 1 hora, más o menos. Y luego nuestros líquidos pues van a depender del grado de deshidratación que tenga, ¿verdad? Vamos a reponer potasio. Si el paciente todavía no pasamos a la siguiente, vamos a reponer potasio. Si el paciente tiene hipercalemia, que en un porcentaje pequeño de los casos podemos ver, no vamos a dar potasio de inicio, sino nos vamos a esperar a que el paciente esté normocalémico. Si está normocalémico, vamos a dar 20 miliequivalentes por litro que damos, ¿verdad? Si el paciente está hipocalémico, ahí pudiéramos esperarnos un poquito con la infusión de insulina, ¿verdad? Porque si empezamos la infusión de insulina con un paciente que tiene hipocalemia, lo vamos a hacer más hipocalémico. Entonces vamos a tener que reponer el potasio, vamos a dar 40 miliequivalentes por litro y luego vamos a empezar ya con la infusión de insulina rápida. Bueno, aquí viene primero el bolo. El bolo lo damos 1.5 por kilo. Si el paciente pesa 60 kilos, por decir, serían 9 unidades en bolo y luego iniciar la infusión de insulina a razón de 0.1 unidad por kilo. Si pesa 60 unidades, serían 6 unidades por hora. El bicarbonato ya hablamos de que hay que tratar de no hacerlo. En este paciente que tiene un pH no muy bajo, no le daríamos bicarbonato. Y antibióticos en forma empírica hasta tener los resultados ¿cómo se llama? Del antibiograma. ¿Verdad? La siguiente. Doctor, en el libro menciona que el bolo pues de insulina regular es 0.1 unidades por kilogramo. ¿Es 0.1 o es 1.5? Viene como 0.15. 0.15.
0.15 es lo que yo les dije, sí. Doctor, Digo, que se quedarían muy cortos con 0.1, ¿verdad? Pues si peso de 60 kilos serían 6. Bueno, pues son 3 unidades más, ¿verdad? ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, muchas gracias. ¿Qué complicaciones puede presentarse? Hipoglucemia. edema, Puede Edema presentar cerebral. hipoglucemia, ¿qué más? La siguiente, vamos a ponerla, claro. Pueden tener hipocalemia si no reponen bien el potasio, pueden tener hipercalemia si se les pasó la mano, hipernatremia, acidosis refractaria y las del cuadro precipitante, ¿verdad? O sea que pueda complicarse la infección en este caso, ¿verdad? Si no se atiende en forma adecuada. ¿Cuál es el pronóstico que estos pacientes tienen? La mortalidad es muy baja en jóvenes, pero alta ya en gente de edad avanzada. Es aproximadamente de 1 a un 5%. Eso ha ido bajando, ¿verdad? Anteriormente, en 1970, era de 7 a 12%. Y eso ha ido bajando por el uso de la insulina por vía intravenosa. Anteriormente utilizábamos grandes cantidades de insulina por vía subcutánea y por vía intravenosa, y había mucha mortalidad, más que todo por las complicaciones por el tratamiento. Entonces eso ha ido mejorando, y también la tecnología de las unidades de cuidados intensivos, todo eso ha hecho que la mortalidad baje en estos pacientes. La siguiente. ¿Alguna pregunta que tengan? Doctor, ¿podría sustituir la solución salina por Hartmann para evitar la acidosis hiperclorémica? ¿O no se indica en estos casos? Sí, bueno, aquí lo que me faltó comentarles, ¿verdad? Es que generalmente, ya que el paciente lo estamos hidratando bien, ¿verdad? Cambiamos a soluciones medio normales, ya no le damos solución salina todo el tiempo, que pueden ser soluciones Hartmann, como tú lo mencionas, ¿verdad? Igualmente, cuando la glucosa ya está por abajo de 250, ahí empezamos a utilizar también líquidos con glucosa, ¿verdad? Para poder seguir dándoles al paciente, dándoles insulina, ¿verdad? ¿Cuál sería la indicación para cambiar de insulina intravenosa a insulina subcutánea? Es cuando ya está en sus niveles normales de glucemia, ¿no? Para evitar una hipoglucemia. Correcto. La indicación para quitar la infusión de insulina es cuando la acidosis esté corregida, ¿verdad? Cuando el bicarbonato esté por arriba de 18, ¿verdad? Ahí en ese momento ya pudiéramos pensar en hacer el switch a insulina subcutánea. Si el paciente tiene hipoglicemia, no quitamos la insulina. Ahí le vamos a dar, o si está abajo de 250, ahí le vamos a dar glucosa intravenosa para poder seguir utilizando la insulina, ¿verdad? ¿Quedó claro? Porque si quitas la insulina, pues van a seguir, se van a empezar otra vez a formar los cuerpos cetónicos, y pues va a ser un cuadro que no vas a poder revertir, ¿verdad? Que ese es un error que a veces se comete, ¿verdad? Cuando el paciente ya baja la glucosa, el doctor piensa que ya es momento de quitar la insulina, o no quitarla, sino hacer el switch, y en ese switch es cuando el paciente vuelve otra vez a tener más problemas de cetoacidosis. O sea, generalmente hay que irnos muy, muy lentos. Ya si el paciente salió del cuadro, yo generalmente los dejo con infusión de insulina, dosis bien bajita, por las siguientes 24 horas. Una unidad por hora o algo así. Muy bien, pues aquí el aspecto más importante, después de que nosotros vayamos a dar de alta a este paciente,
pues va a ser la educación. Hay que hablar con los pacientes, decirles por qué tuvieron el problema, cómo lo pueden evitar, etcétera. O sea, la prevención va a ser muy importante porque si no, estos pacientes con diabetes tipo 1 pues pueden estar presentando episodios repetitivos. Que eso es lo que Doctor, y por ejemplo, una vez ya dado de alta, le podemos, o sea, como factor de riesgo está el ejercicio, pero una vez ya dado de alta le podemos decir que puede hacer el ejercicio, pero pues de baja intensidad. Sí, el ejercicio es fundamental en un paciente diabético, nada más que lo tiene que hacer cuando no esté descontrolado su glucosa, ¿verdad? Muy bien, Ok, gracias. pues vamos a pasar al siguiente caso. Se trata de un paciente masculino de 45 años de edad, diabético tipo 2, de 1 año de diagnóstico, hipertensión arterial de 5 años de evolución, dislipidemia de reciente diagnóstico, antecedentes familiares relevantes, abuelo fallecido por diabetes mellitus con enfermedad renal crónica terminal. Acude a consulta por presentar de unos meses a la fecha taquicardia en reposo, palidez, sudoración profusa, confusión mental y hambre desmedida antes de la comida. Estos episodios se presentan 3 a 4 veces por semana. Tiene como antecedentes de control metabólico el uso de una combinación de antidiabéticos orales, metforminas 500 miligramos con glibenclamida de 5 miligramos, 4 tabletas al día, con pobres resultados. O sea, si resumimos aquí, pues el paciente está tomando 20 miligramos de glibenclamida y 2 gramos de metformina, que es una dosis bastante elevada. ¿Qué les hace pensar a ustedes, si ustedes vieran a este paciente en la consulta? ¿Que está presentando un cuadro hipoglucémico? Está presentando hipoglicemia, exactamente. En este paciente, si estamos pensando que está teniendo hipoglicemia, ¿a qué creen que se pueda deber? A la combinación de, perdón. El uso de glibenclamida. Porque sí podemos una sulfonilurea. El uso de sulfonilurea es que es un secretagogo, ¿verdad? Además, si ustedes ven ahí, pues la dosis está a tope, está muy alta, ¿verdad? 20 miligramos de glibenclamida, pues es una dosis muy elevada. Es una causa muchas veces de segundas opiniones. El paciente lo está viendo, alguien hace esto y vienen a consultarnos por una segunda opinión y pues uno descubre que el tratamiento que se le dio al paciente pues fue muy agresivo, ¿verdad? O sea, debieron de haberse ido más tranquilos, ¿verdad? Como ustedes vieron en la clase de antidiabéticos orales, pues el papel más importante en un paciente diabético tipo 2 es la dieta. Generalmente van a ser pacientes que van a estar obesos o van a tener sobrepeso y tenemos que hacerlos que bajen de peso. El medicamento que utilizamos usualmente es metformina, que no tenemos problema con la metformina porque la metformina no causa hipoglicemia, ¿verdad? Y ya si la metformina no funciona, pues tendríamos que pensar en un segundo medicamento. Y hay una lista grande de medicamentos que podemos usar dependiendo de lo que queremos con el paciente, ¿verdad? Si el paciente tiene un seguro de gastos médicos y está obeso, pues a lo mejor un agonista del GLP-1, que es caro, pero pudiera ser el segundo indicado, ¿verdad? No irnos a la sulfonilurea. Si por costo queremos darle algo, pues podemos iniciar sulfonilurea, pero una dosis muy baja, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiera estar pasando con este paciente? Pues aquí no sería importante también, doctor, el antecedente familiar con enfermedad renal crónica terminal.
Es muy importante, exactamente. La otra posibilidad es que pudiera estar teniendo un problema renal, para que tuviera una disminución de la función renal. Y como ustedes saben, pues las sulfonilureas se excretan por la orina y se acumula y eso pudiera estarle causando al paciente hipoglicemia. Es excelente la observación. ¿Qué otra cosa? Una neuropatía autónoma por la taquicardia en reposo. Bueno, ¿a qué creen que se deba a ustedes los síntomas? En una persona que tiene... La palidez no podría ser por un síndrome anémico. Pues sí, pero esa palidez que el paciente tiene es una palidez transitoria. O sea, cuando una persona presenta hipoglicemia, lo primero que el paciente presenta son los síntomas que le llamamos adrenérgicos. El paciente presenta un aumento en la producción de catecolaminas, eso causa vasoconstricción, puede causar anemia, puede causar palpitaciones. Y si no se corrige esto, entonces luego el paciente empieza a tener datos de neuroglucopenia, o sea, empiezan a tener los pacientes dolor de cabeza, pueden tener problemas con la conducta y pueden llegar pues finalmente a un estado de coma si no se corrige, ¿verdad? La hipoglicemia la podemos dividir de tres tipos, ¿verdad? Una es la hipoglicemia que está en nivel 1. ¿Qué viene siendo el nivel 1? ¿Sí se acuerdan del...? Es la sintomatología adrenérgica. Menos de 70. Menos de 70. Menos de 70. ¿Y el nivel 2? Menos de 54. De 54. Menos de 54. Y el nivel 3 es independientemente del nivel, pero que el paciente tenga datos neurológicos, ¿verdad? Que tenga coma, que tenga convulsiones, ahí ese sería un nivel 3, ¿verdad? Entonces, este paciente, por lo que estamos viendo aquí, no pasó más que a nivel 2, seguramente, ¿verdad? Y lo que se produce inicialmente es una descarga de hormonas, ¿verdad? Tratando de preservar el cerebro. Primero se secretan las catecolaminas, como ya les mencioné, se secretan también, se secreta glucagón, se secreta hormona de crecimiento, se secreta cortisol, y muchas veces esto hace que el paciente se revierta, o sea, que la hipoglicemia se quite, pero es muy poco probable que eso suceda y que tengamos que educar a nuestro paciente que si eso sucede, pues que ingiera 15 gramos de carbohidratos simples para tratar de corregir el problema. Entonces, bueno, todo nos hace pensar que el paciente está teniendo hipoglicemia por el exceso de las sulfonilureas, por una posible enfermedad renal. ¿Qué otras cosas pueden causar hipoglicemia en un paciente diabético tipo 2? El ejercicio intenso también, doctor. El ejercicio intenso es una causa. La hepatopatía. Omisión de las comidas. Omisión de las comidas. O sea, un paciente que ponemos en sulfonilureas, tenemos que educarlo muy bien a que no omita comida, ¿verdad? Yo les digo a los pacientes que hagan de cuenta que se les está aplicando insulina, ¿verdad? Pero no se dan cuenta porque la insulina la está produciendo el medicamento que le estamos dando, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otra cosa? El Ingesta de alcohol. El alcohol es muy importante. Y el uso de otros medicamentos también, ¿verdad? Hay una lista muy grande de medicamentos que pueden causar hipoglicemia. Y cuando tenemos un paciente con hipoglicemia, debemos de investigar cuidadosamente, ¿verdad? Para descartar esta posibilidad. Muy bien, la siguiente. Claro. Esta es la exploración física. Es un paciente que pesa 95 kilos, mide 1,65, una cintura de 98, un índice de masa corporal de 34, una presión arterial de 135/88, frecuencia cardíaca 88, frecuencia respiratoria 15, respiraciones por minuto, temperatura 36.5 grados centígrados, obesidad central
acompañada de acantosis nígricas en cuello y axilas, y el resto sin datos patológicos. Pues aquí con esto, pues estamos pues ya asegurando que el paciente tiene una diabetes tipo 2, que tiene datos de resistencia a la insulina por la acantosis nígricas, tiene obesidad, ¿verdad? Está el IMC arriba de 30, y la presión pues anda un poquito elevada, 135 con 88 para ser diabético, ¿verdad? Muy bien, la siguiente. Pues ya comentamos que todos están de acuerdo que lo más probable es que esté teniendo hipoglicemia, ¿verdad? La siguiente. Diabetes tipo 2 como complicación aguda, una hipoglicemia. Crisis de pánico, pues es algo que también tenemos que descartar. Crisis de hipertensión arterial y neuropatía sensitiva. Pero pues realmente el primero es el diagnóstico, ¿verdad? La siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tiene la paciente? La siguiente. Mal control glucémico, hiperfiltración glomerular, no lo sabemos, ¿verdad? Pero hay que checarlo. Uso de una sulfonilurea, hipoglucemia reactiva y omisión de una comida. Pues todos estos factores de riesgo los vamos a tener que investigar. ¿Saben ustedes lo que es el fenómeno de Somogy? Es Sí, doctor. hipoglucemia Es con hipoglucemia. hipertensión reactiva. Es correcto. Entonces, muchas veces estos pacientes, ¿verdad? Que están teniendo hipoglicemias, los doctores que los ven, pues piensan que les falta más medicina y le dan más medicina porque ven los niveles de glucosa elevados, ¿verdad? Pero muchas veces lo que está sucediendo es que los pacientes están teniendo hiperglicemia de rebote, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos, ¿verdad? Las hipoglicemias más comúnmente las vemos en pacientes que están con insulina, ¿verdad? Este es un caso de un paciente con hipoglicemia que no estaba con insulina, un paciente tipo 2, ¿verdad? Pero lo más frecuente es que los veamos con pacientes que están recibiendo insulina, un paciente tipo 1 que está recibiendo insulina, y como queremos que el paciente llegue a metas, pues le estamos tratando de dar la cantidad suficiente de insulina, y muchas veces el paciente puede presentar hipoglicemias, que por eso debemos de educarlo muy bien al paciente para evitar este tipo de eventos, ¿verdad? La siguiente. ¿Cuál sería la conducta a seguir en este paciente? Pues lo que ya dijimos, ¿verdad? Definitivamente hay que suspenderle la sulfonilurea, la glibenclamida. Hay que insistirle al paciente que siga una dieta, que haga ejercicio, que baje de peso. Empezar seguramente con pura metformina y ver qué sucede. Y dependiendo de los resultados, pues agregaremos un segundo medicamento, ¿verdad? A lo mejor un segundo medicamento que no produzca hipoglicemia. ¿Cuáles serían esos medicamentos que son más seguros para no producir hipoglicemia? Pues, Las solineuronas. sí, eso. Inhibidores De la de SGLT. SGLT2, análogos de la GLP-1. Bueno, ya se los había comentado. Los inhibidores del DPP4 también pueden ser, o pueden ser también los glucosúricos. Ahora, nomás que pues esos tienen más costo, ¿verdad? Los inhibidores del SGLT2, ¿verdad? Eso sería una buena elección. Y evitarle la glibenclamida, evitarle la sulfonilurea, ¿verdad? Para que no tenga problema. Ahora, si el problema es el costo, pues sí pudiéramos empezar a usar sulfonilurea, pero tenemos que empezar con media pastilla, ¿verdad? Y con una educación muy, muy importante acerca de la alimentación, ¿verdad? Lo mejor es quitarle la sulfonilurea. A veces no se puede porque el paciente no puede económicamente comprar otro medicamento porque son muy caros. Entonces ahí tenemos que ser más cuidadosos y claro, checar que el paciente no tenga también enfermedad renal, porque ahí también si tiene enfermedad renal, pues ahí están contraindicadas las sulfonilureas, ¿verdad?
definitivo. La siguiente. Y bueno, decirle al paciente también, hay que confirmar la hipoglicemia, ¿verdad? Hay que decirle que pues, se compre el glucómetro y que cuando tenga esas molestias se cheque para ver si realmente es lo que nosotros estamos pensando. Y de ser así, que consuma 15 gramos de carbohidratos simples y reevaluarlo en 15 minutos después. Verificar el filtrado glomerular, que ya les comentaba, ajustar la dosis de glibenclamida o quitarla definitivamente, ¿verdad? Y si no hay manera de confirmar el diagnóstico, administrar 15 miligramos de carbohidratos simples y ver si con la cede la sintomatología. Que esto viene a hablar un poquito sobre la triada de Whipple, que también lo vieron en el video, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta de este caso o algún caso que ustedes hubieran visto que quisieran preguntar. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente caso porque ya faltan 10 minutos. Se trata de una paciente femenina de 68 años de edad. Sus familiares refieren que en las 2 semanas previas ha estado cambiando de estado de ánimo y presenta descontrol metabólico, síndrome diabético franco, pérdida de peso. Refiere además que tiene una semana con tos productiva, con esputo verde amarillento, así como la sensación de tener fiebre. Desde la noche de ayer ya no responde bien a los estímulos y por eso la traen al hospital. Antecedentes personales patológicos: el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2 de 15 años de evolución, tratada con sitagliptina, metformina. La sitagliptina es un inhibidor del DPP4, ¿verdad? 50-850, 2 veces al día. Y tiene hipertensión arterial de 3 años de evolución, tratada con losartán, 50 miligramos cada 12 horas. Antecedentes personales no patológicos: tabaquismo negado y consumo de alcoholismo negado. Entonces no tiene consumo de alcohol. Muy bien, la siguiente. En el IPAS, gastritis y reflujo en relación a las comidas con harina de trigo. Tiene constipación crónica, disuria la última semana. Se presenta con una presión arterial de 90-60, temperatura de 38.5, frecuencia cardíaca de 105, peso de 63, índice de masa corporal de 27, glucosa en ayunas de 880, hemoglobina glicosilada de 11.8, sodio de 137 y osmolaridad calculada de 333. ¿Comentarios acerca del caso? Pues tiene hiperglucemia hiperesmolar. Un estado hiperosmolar. ¿Cuál es el criterio que tú utilizaste para decir que este paciente tiene un estado hiperglicémico y hiperosmolar? La glucosa por encima de los 600 y la hipotensión. La hipotensión, muy bien. Y también la osmolaridad como La osmolaridad, doctor. ¿Cómo debe ser la osmolaridad para decir que una persona tiene un estado hiperosmolar? Mayor a 320. Arriba de 320. Entonces tiene criterios para eso, ¿verdad? De hecho, el estado hiperosmolar, hiperglicémico, pues lo vemos a veces en personas que no son conocidas diabéticas, ¿verdad? El mejor ejemplo es aquel viejito o viejita que está en el asilo
que tiene un cuadro que los paramédicos o los cuidadores de ancianos piensan que es una gripa, no se tratan, y el paciente empieza a orinar y orina y orina y orina y se deshidratan, y ya cuando la gente se da cuenta de eso, el paciente pues es llevado al hospital y pues nada, que trae una neumonía y trae un estado de hidratación muy fuerte, ¿verdad? Más o menos aproximada 2/3 partes de los pacientes no son conocidos diabéticos. No es el caso de nuestro paciente, ¿verdad? Nuestra paciente sí era conocida diabética, tenía 15 años de ser diabética, pero por lo que estamos viendo tuvo una infección, ¿verdad? Una infección, seguramente un problema de una neumonía por el esputo verde amarillento, y eso la hizo que el paciente en ese tiempo, ¿verdad? Porque fue esto, el inicio de un estado hiperosmolar es un inicio insidioso, puede tardar semanas. El paciente empezó a tener datos de poliuria, polidipsia, y finalmente, pues, la glucosa fue aumente y aumente, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que este paciente no haya presentado cetoacidosis? Que tiene insulina. Porque es diabetes tipo 2. La acción residual de la insulina. Esa es una buena posibilidad, ¿verdad? De que el paciente tenga todavía reserva de insulina y eso inhibió los cuerpos cetónicos. Además, estos pacientes van a tener los ácidos grasos libres, no van a estar aumentados como lo tienen los pacientes que tienen cetoacidosis. Entonces, esas dos razones hacen que el paciente no presente datos de cetosis, y por eso también estos pacientes son atendidos tarde, ¿verdad? Porque de cualquier manera, los datos de cetosis que presentan los pacientes con cetoacidosis son los datos que llevan al paciente a ir al doctor. Pero aquí, como no hay esos datos, el paciente puede seguir deshidratándose hasta llegar a un estado de coma importante, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes del sodio que el paciente tiene, de 137? ¿Es el real del paciente? Probablemente no, doctor, porque a veces la hiperglucemia enmascara la cantidad real de sodio. ¿Cómo corregirías tú ese sodio? Creo que era por cada 100 miligramos de glucosa arriba de lo normal, que sería, por ejemplo, ahorita creo que 100 lo que se establece, se corrige 1.6, creo, 1.6. de miliequivalentes de sodio. Efectivamente. Ahora, para hacer el cálculo de la osmolaridad, Heredia, es tu nombre, ¿verdad? Heredia. Ese me pido, ¿Es pero tu sí está bien. Ajá. nombre cuál es? Maximiliano. Maximiliano. Para hacer el cálculo de la osmolaridad utilizamos el sodio tal cual, 137, ¿verdad? Pero lo que nos sirve para corregir el sodio nos va a servir para el tratamiento, ¿verdad? Porque pudiéramos pensar en un paciente que le falta sodio y le demos sodio, ¿verdad? De más. O sea, este paciente, si corregimos el sodio, pues va a estar hipernatrémico, ¿verdad? Y aquí lo que nos va a decir es que las soluciones que tenemos que utilizar van a ser soluciones hipotónicas. Lo que le falta al paciente es agua. Si le damos soluciones salinas, pues vamos a empeorarlo en lugar de ayudarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante corregir el sodio a la hora de dar el tratamiento. Muy bien, la siguiente. La siguiente. Cetoacidosis, pues no, ¿verdad? No tiene datos de cetosis. Estado hiperosmolar no cetósico, pues ese es el diagnóstico. Accidente cerebrovascular, demencia senil. Ahora, hay un dato aquí que les quiero yo comentar, ¿verdad? Los datos neurológicos de estos pacientes que tienen este estado hiperosmolar pueden ser focales, ¿verdad? Pueden ser focales. El paciente puede presentar hemiparesia, o puede tener hemiplegia, o puede tener convulsiones focales y nos